Dice así, comenzando en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos pues a revisar lo que hemos visto acerca de estas 5 verdades. La primera verdad que cubrimos es que el estrés es predecible, el estrés es problemático, el estrés es paradójico, el estrés es con propósito. Esas 4 hemos cubierto y vamos a cubrir la última, la número 5. La número 5 es que el estrés puede ser productivo, ¿sí? El estrés puede ser productivo. Esta palabra productivo tenemos que entenderla que es una palabra comercial, ¿ok? Es como en inglés es profitable, a profit, hay una ganancia, ¿ok? Es productivo. Es como, por ejemplo, si usted decide abrir un negocio, invierte, vamos a suponer, $1,000 en el negocio, y entonces el negocio le devuelve $800. ¿Fue productivo? Tuvo pérdidas, ¿verdad? Para que sea un negocio productivo, tiene que haberle dado unos $1,500, unos 1,200. Tiene que haber ganancia, ¿sí? Entonces, así es también con las pruebas, las tribulaciones, que así como en un negocio, si uno no lo sabe manejar bien, va a tener pérdidas, ¿verdad? Si lo sabe manejar bien, va a tener ganancias, ¿verdad? Así también con las pruebas y las tribulaciones, si lo sabemos manejar bien, va a ser productivo para nosotros, vamos a tener ganancias espirituales. Pero si no lo sabemos manejar bien, entonces vamos a tener pérdidas espirituales también. ¿Se fijan? Entonces, es ahí donde nosotros queremos enfocarnos, ¿verdad? En lo que está diciéndonos que puede ser productivo. Pero va a depender de cómo nosotros reaccionemos. Es como esta cita, ¿verdad? Que es anónima, no sabe quién la dijo, pero pues es muy cierta. Dice, un cristiano es como una bolsita de té. No vale mucho hasta que ha pasado por el agua caliente. ¿Verdad? Y el agua caliente, pues sabemos que son las pruebas estresantes por las que el Señor permite que pasemos y pueden ser provechosas para nosotros como creyentes. Y Santiago ilustró este hecho con su descripción de la persona en pobreza, ahí en ese últimos versículos del 9 al 12, la persona en pobreza, la persona en abundancia y la persona bajo presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Santiago nos está enseñando que las pruebas tienen una manera de traernos a todos al mismo nivel de necesidad, al mismo nivel, al rico, al pobre, a todos nos traen al mismo nivel. Porque, pues díganme ustedes, ¿quién no tiene pruebas y tribulaciones? A veces, ¿verdad?
los pobres podemos ver, ¿verdad? Aquellos ricos, ¿verdad? Y decimos, ay, ¿por qué a mí me pasa todo? ¿Por qué yo tantas tribulaciones, tantas pruebas y yo que ni siquiera tengo dinero para cómo confrontar o afrontar esto? Y aquellos cochinos, ¿verdad? Y, allá con tanto dinero y también que se la pasan y ni siquiera conocen al... Y bueno, empieza uno con tanta amargura, ¿verdad? A ver eso, pero la realidad, hermanos, es que las pruebas llaman la puerta de la persona que vive en un apartamento de bajos ingresos, a la persona que vive en una casa de remolque o trailer home, ¿verdad? A la persona que vive en una casa regular, ¿verdad? De bloque de ladrillos, de cómo las construimos. Lo mismo que a la casa multimillonaria ahí en el country club, la casa de campo. ¿Verdad que a todos? ¿Mm? Todos. A todos nos llega. Personas que trabajan así para gente millonaria, rica, me platican por las cosas que pasan ellos, las tribulaciones, las pruebas, las cosas, las necesidades que tienen. Entonces, esto, todos nosotros vamos a tener que pasar por todo esto, pero lo que Santiago nos está diciendo es que a través de las pruebas y las tribulaciones, el Señor nos quiere estabilizar tanto al pobre como al rico. Que podamos estabilizarnos espiritualmente, emocionalmente, porque eso es lo que verdaderamente tiene valor. ¿Okay? Por eso es que dice, fíjense, el hermano de condición humilde, y cuando habla aquí de condición humilde está hablándose económicamente, debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿Qué es eso? ¿Okay? Ahora, para empezar, el hermano de condición humilde, porque aquí va a ser una comparación de el hermano de condición humilde, lo va a comparar también con el rico, y en el rico habla al que tiene riquezas o que vive pues en plenitud económica. ¿Dónde se consideraría usted, en dónde aplicaría usted su posición? ¿Usted sería el de condición humilde o es el que tiene riquezas? ¿Dónde se consideraría usted? Ahí nomás adentro de usted, considérese. ¿Mm? Ay, pastor, pues, ¿qué le digo? Ok, entonces, dice, al hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Suena también como una contradicción. Entonces, ¿qué significa esta alta dignidad? ¿Okay? Porque dice, al hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿A qué se está refiriendo por su alta dignidad? Bueno, se está refiriendo, hermanos, que el creyente de bajos recursos económicos, ¿verdad? Que era una situación que estaban pasando muchos cristianos, porque acuérdense, salieron en huida, dejaron todas sus pertenencias, todo lo que ellos en realidad tenían, sus riquezas, por así decirlo, lo tuvieron que dejar atrás para huir por la persecución y estaban en una situación de pobreza, de necesidad económica. Entonces le dice, el creyente pobre puede regocijarse de su alta posición espiritual ante Dios por la gracia y la esperanza que esto produce. O sea, les está diciendo, miren, ustedes tal vez no tengan muchas cosas materiales, ¿sí? Estén bien necesitados, son pobres, pero les dice, gócense en su alta dignidad, como Dios se dignó para hacerlos ricos espirituales, porque ahora son hijos del Rey, ahora son ustedes, y como dice, ¿verdad? En el pasaje, ¿dónde estamos? El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. La palabra orgulloso en este contexto no está hablando de algo carnal, negativo, sino habla del orgullo correcto, como cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros podemos estar orgullosos de pertenecer a Cristo Jesús. ¿Será algo negativo? ¿Será algo carnal? No, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es el que lo está también aquí diciendo Santiago.
Entonces el creyente pobre puede regocijarse en su alta posición espiritual de que ahora yo soy de Cristo. Y lo que me espera a mí es estar ante su presencia por una eternidad allá en la gloria. Entonces, el Señor se dignó de mí y me puso, ¿verdad?, en alta dignidad, en alta posición espiritual que ahora tengo en Cristo Jesús. Que es como dice Romanos 8:17, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Les gusta eso? ¿Sí o no? Ok, bueno. Así quiero que me respondan en este pasaje. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Les gusta eso? Amén. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿les gusta eso? Amén. También debemos participar de su sufrimiento. Ah, qué aguados aménes, ¿verdad? Y si ya no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta todo lo primero, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya. Dígalo, pastor. Pero ya lo último, ¿qué dicen? Vamos a quitarle esa última parte, ¿verdad? Vamos a hacer una versión Joel Osteen mejor, más positiva, ¿verdad? Eso está muy negativo. ¿Cómo que sufrimientos? Si un hijo del rey es puro gozo, pura fiesta, pura celebración, ¿cómo que sufrimientos? No, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que enseña. Y si usted no puede aceptar eso con madurez, no va a madurar. No va a madurar. Cuando vengan las tribulaciones y las pruebas, lo van a traer como las olas del mar, para un lado y para el otro, para un lado y para la otra. Y en vez de sacar ganancia de aquello, ¿verdad? Que como ese es el punto, el estrés puede ser productivo, podemos sacar ganancia. En vez de sacar ganancia, vamos a tener pérdidas. De una oportunidad que Dios puso a nuestra vida para sacar ganancias espirituales, vamos a tener pérdidas espirituales. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tiene pérdidas espirituales, va perdiendo la fe, va perdiendo la confianza en Dios, va perdiendo la paz, va perdiendo todas esas bendiciones espirituales que el Señor nos las quiere aumentar, darnos más ganancia, lo perdemos. Mal negocio, cuando no sabemos responder bíblicamente, ¿verdad? Es por eso que debemos de creer lo que dice la palabra de Dios y verdaderamente vivirlo, ¿verdad? Porque las personas bendecidas con posesiones materiales, es muy fácil que se puedan sentir orgullosas de ellas, ¿no es así? ¿No ha conocido usted personas? Yo he conocido personas cristianas que van a la iglesia todos los domingos, pero son millonarios y tienen esa actitud prepotente, orgullosas, altaneras. Pero los cristianos que saben que los tesoros terrenales de aquí de la tierra un día se van a oxidar, se van a podrir, van a ser devorados por las polillas, no van a... ¿Cuándo han visto ustedes en un funeral a una persona que se lleve todas sus cosas que logró? Sus propiedades, todo su avión, sus carros. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Se han visto qué es lo único que se llevan? Una camisita y un saquito. Porque no les ponen pantalón. No, por eso nomás se ve hasta aquí. Sin pantalón. Nomás es todo lo que se llevan. Y se lo cobraron, ¿verdad? No se lo regalaron. Y bien cobrado. Ese saquito vale como $500. Cuando usted lo puede comprar aquí en nuestras yard sales en 20, ¿en qué? $5, ¿verdad? Así es que, y esa es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Porque, hermanos, lo que Santiago está enseñándonos aquí es que tanto la pobreza como la abundancia material son temporales. Son temporales. ¿Cuánto va a durar la pobreza? ¿Una eternidad? ¿Cuánto va a durar la riqueza? ¿Una eternidad? No. Lo único que dura una eternidad son las riquezas espirituales. Es lo único que dura una eternidad. Entonces, ¿en qué debemos de estar más enfocados?
¿Haciendo tesoros en los cielos o tesoros en la tierra? Sí, así es. Por eso, ahora pasa con el rico y dice, el rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. Y aquí era Santiago, conociendo pues la región donde vive, era común, para el mes de febrero, se florece, todos los campos están llenos de flores silvestres muy bonitas, pero para mayo, en el primer calor, porque tienen un calor como el de aquí, ¿verdad? Fuerte, en el primer calor que sale, se seca todo, se seca todo, lo quema todo, y la flor que marchita y cae. Entonces, a eso es lo que está diciendo, que así de pasajero es las cosas materiales que tenemos aquí. Que en un momento usted puede estar bien orgulloso y bien contento, bien gozoso, ¿verdad? Con el income tax, con la gran cantidad de dinero que le llegó, sí, al rato se acabó, ¿verdad? Con una ida a Disneylandia se acabó todo y es más, hasta quedaron con deuda en la tarjeta de crédito. Entonces, es lo que Santiago nos dice, ¿verdad? Y aquí, cuando dice, el rico debe sentirse igual, o sea, igual que el pobre, cuando sea humillado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que sea humillado. Bueno, que sea humillado se refiere, hermanos, a que los creyentes ricos, también por las pruebas y las tribulaciones, igual que los pobres, son quebrantados. Son quebrantados. ¿O no es quebrantado un pobre ante las pruebas y las tribulaciones? Para que tiene el potencial, las pruebas y las tribulaciones, para que un pobre se levante de esa situación que muchas veces el pobre, ¿verdad? Al contrario del rico, se siente grande, ¿verdad? Crecido por su riqueza. El pobre se siente caído por su pobreza, ¿verdad? Que eso es lo más común que pasa. Entonces, a eso se refiere de que es humillado, que es quebrantado, porque tales experiencias de las pruebas y las tribulaciones le ayudan a regocijarse y a darse cuenta de que la verdadera felicidad y satisfacción dependen de las verdaderas riquezas de la gracia de Dios y no de las riquezas terrenales. Ahí es cuando un rico se da cuenta qué es lo que verdaderamente tiene valor. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor? En una ocasión, ¿verdad? Años atrás, un rico, ¿verdad? Que platicaba yo, ¿verdad? Que pues le encontraron cáncer. Y platicando con él, pues me dijo que le había servido eso para meditar y pensar en cómo ha vivido y que pues si Dios le permitía seguir viviendo, que iba a cambiar, que iba a cambiar. Y sí, Dios fue bueno porque le encontraron que su cáncer estaba encapsulado y pudieron sacarlo sin que le afectara más. Nomás sí le tuvieron que sacar una parte de un órgano, pero está bien. No sé si haya cambiado, solamente Dios sabe. Pero sí tiene ese potencial, las pruebas y las tribulaciones, para podernos hacer ver nuestra vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos usando los recursos, las bendiciones de Dios, si estamos viviendo para su honra y su gloria o estamos viviendo egoístamente para nosotros nada más. Entonces pueden humillarnos. Al rico, ¿verdad? Lo puede humillar. Porque la pobreza y la abundancia, hermanos, son temporales. No importa cuánto tenga una persona, alguien va a tener más que usted, ¿verdad? Y no importa lo poco que usted tenga, ¿verdad? Que alguien va a tener menos que usted también. Ahí es que vale la pena quejarse. No, ¿verdad? Que alguien va a tener menos, alguien va a tener más. ¿Okay? O sea que ni la pobreza ni la abundancia producen felicidad en la vida cristiana. Tenemos que sacarnos eso de la mente. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, ¿verdad?, que si yo llego a tener dinero, mucho dinero,
Entonces, yo voy a ser feliz, voy a poder hacer esto y voy a poder hacer lo otro y todo, y empiezan a hacerse sueños imaginarios que en realidad no van a ser reales, porque no es cierto, es una mentira eso. Por eso el Señor Jesucristo nos advirtió, dice, tengan cuidado, advirtió a la gente Jesucristo, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ahora, ¿existirá tal cosa que avaricia? ¿En qué lugar donde usted ve más reunida a gente avariciosa? ¿Qué lugar? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Dónde? Los casinos. Vean ustedes qué edificios tan enormes tienen que hacer y qué estacionamientos tan enormes tienen que hacer por toda la gente que va con la avaricia de que ahora sí, yo sé, yo siento que traigo la mano con mucha suerte y que ahora sí nomás con que la haga así. Y qué bárbaro, ya se hizo, ya salí de todos mis problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la avaricia produce un vicio, ¿verdad? Porque es mental. Yo también en una ocasión con una persona que conocí, su esposa me dijo, pastor, visítelo porque este hombre está enviciado con el casino y con los... Y pues ya fui a platicar con él, tuve varias pláticas con él y me dijo, mire pastor, dice, usted está aquí porque usted está trabajando, ¿verdad? Este es su trabajo, ¿no? Pues sí, ok. Dice, pues ese es mi trabajo, me dijo. Ese es mi trabajo, ir al casino. ¿Sí? De ahí yo es donde Dios me provee para mis necesidades. Hoy hasta cristiano salió. Dios me provee para mis necesidades, yo voy a trabajar. Digo, pero que no te das cuenta que tú ya estás enviciado porque estaba demacrado porque no dormía. ¿Saben qué hacía? Después de haber estado horas y noches en el casino, iba a la casa, pues para presentarse en la casa porque él podría haber vivido allá. Y cuando iba a la casa, en la computadora seguía jugando en el casino de internet. Así es ese vicio. Va creciendo y creciendo y creciendo por la avaricia, porque piensan que ahora sí Satanás los engaña, ahora sí una más y con esta salgo, y luego ya cuando se están desanimando, Satanás los hace que ganen unos $200, 300, y dicen, sí, yo sé que Dios está conmigo. Ya nomás es que ponga ahora la cruz, con que la ponga de este otro lado y me voy a sacar la buena. Y ahí están con engaños y engaños y engaños, creyendo, y el Señor dice, no, ten cuidado. Ese no es el camino correcto a seguir, ese es un engaño de Satanás. Confía mejor en Dios. ¿Qué cree usted que sea más seguro, confiar en Dios o confiar en un casino? Ahí está. Entonces, así es como nosotros debemos de vivir, y es lo que Santiago está diciendo, ¿verdad? Tanto al rico como al pobre. Nos advierte, porque aquellos que tienen mucho, así como aquellos que tienen pobreza, debemos todos regocijarnos en las cosas espirituales que no podemos perder. Ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Por ejemplo, ¿se puede perder su salvación? No se puede perder su salvación. Yo sé que hay iglesias que enseñan tal cosa, pero no es bíblico. Por eso es que es mi interés de que él verdaderamente estudie el libro doctrinal que tenemos para que usted pueda aprender doctrina sana, porque hay doctrina que no es sana y le enseñan de que usted puede perder la salvación. Entonces, y platicando con pastores que creen en eso, les digo, pues como tú me la dices, tú la pierdes todos los días. Tienes que perderla, o tú tienes que hacer una lista de pecados que sí te la hacen perder y los que no te la hacen perder. Y yo no encuentro nada en la Biblia de eso. Entonces, si usted sabe que su salvación no se pierde, es una fuente de gozo para usted todos los días. El de poderse levantar en la mañana y decir, Señor, te doy gracias por este día de vida y por la vida eterna que me has dado en Cristo Jesús. No por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo.
¿Se goza usted en esas cosas, en esas bendiciones espirituales eternas que tenemos por la gracia de Dios? Ahí es donde nosotros, porque esas no se pueden perder. Esos son los tesoros espirituales que nosotros tenemos y que no se pueden perder. ¿Okay? Ahora, en el versículo 11 dice, cuando el sol calienta, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae, desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo lo que nosotros nosotros hecho en este mundo, se va a marchitar, se va a quemar, se va a terminar, es pasajero. Ahí en los evangelios tenemos que en un día el Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, estando en Jericó, se encontró en ese mismo día con dos hombres, con uno muy pobre y con uno muy rico. Se encontró con los dos. Y con el muy pobre era Bartimeo, el mendigo ciego, que estaba sentado a un lado del camino, y Jesús le dijo, levántate, levántate. Y luego, más adelante, se encontró a uno muy rico, a Zaqueo, un rico recaudador de impuestos, encaramado, ¿verdad?, en un árbol, y Jesús le dijo, baja. ¿Qué es ilustración de lo que estamos viendo? Que Santiago le dice al pobre, hey, levántate. Y al rico le dice, bájate de tu orgullo, bájate de tu autosuficiencia. A cada uno, ¿verdad?, nos dice, tú levántate y tú bájate. Entonces, la tribulación y las pruebas nos ponen a todos al mismo nivel. De dependencia en Dios, de verdaderamente apreciar lo que es la verdadera riqueza, que es aquella que no se pierde, aquella que viene de parte de Dios, las bendiciones espirituales, y que podamos estar nosotros enfocados de esa manera cuando verdaderamente vienen las pruebas, las tribulaciones fuertes a nuestras vidas. ¿Okay? Por eso, en el siguiente versículo, bueno, dice, las estresantes pruebas tienen una forma de llevarnos a todos al mismo nivel de necesidad, a todos nos llevan. ¿Okay? Ya en el versículo 12, dice Santiago, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Esta es la Reina Valera contemporánea, esta es la versión. ¿Okay? Entonces, ¿se fijan ustedes? Dos palabras claves aquí. Tenemos la palabra tentación y la palabra prueba, que es algo que ustedes deben de estar conscientes, que siempre que viene una prueba a nosotros, también va a venir una tentación. Es como les decía yo, pues, en las pruebas, cuando yo tenía pruebas en la escuela, siempre caía la tentación y tenía que llevar chapuzas. Por aquí escrito en el zapato, un papel, y bueno, hacer chapuzas, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, la tentación viene Satanás, porque en realidad él intenta usar estas experiencias estresantes en nuestra vida para hacernos tropezar. ¿Por qué? Porque viene la prueba, viene la tribulación, y va a haber dos maneras de cómo manejarlas. La manera de Dios y la manera del engañador. Esas dos, nada más. ¿Cómo lo voy a manejar yo? De ahí va a depender si esta prueba, esta tribulación va a ser productiva para su vida, va a traerle ganancias, bendiciones, o va a ser pérdida para usted. Si usted la confronta siguiendo el engaño de Satanás, va a tener pérdidas espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos advirtió que Él vino a robar, ¿verdad? Entonces, si Él sabe la posibilidad de que usted pueda tener ganancias espirituales, ¿no cree usted que Él va a querérsela robar? Que usted no tenga ganancia espiritual. No es lo mismo que enseña la Biblia de cuando se siembra la palabra de Dios
y viene Satanás con sus demonios y levantan la semilla para que no sea productiva. Así nos pasa también. ¿Cuántas personas van a la iglesia domingo, 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 domingo y la semilla es plantada y salen y dejan que Satanás venga y se robe la palabra y no prosperan? No prospera la palabra de Dios en sus vidas. Siguen igual, 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 igual. Porque no responden con obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. No hay productividad espiritual en su vida. Están igual. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que nos dice dichoso, y siempre que usa la palabra dichoso, son de las bienaventuranzas. Que habla, ¿verdad?, de que usted va a recibir una gran bendición de Dios, de que Dios le va a dar felicidad, gozo, contentamiento, que viene de parte de Dios. Dice, aquel que vence la tentación, aquel que cuando viene el engaño de Satanás, usted dice no, porque, ¿qué dice Santiago? Porque usted lo va a manejar bíblicamente y porque usted sabe que necesita sabiduría, porque se le presentan dos caminos diferentes: el camino engañoso de Satanás, que también lo presenta atractivo, porque así es como obra Satanás, se presenta atractivo, y el camino de Dios a veces no está tan atractivo. El camino de Dios para nuestra humanidad se nos hace más atractivo el engaño de Satanás. Entonces dice Santiago, si a usted le hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar para que usted pueda discernir cuál es el camino correcto a seguir ante esta situación. Y así Satanás no le robe la bendición, no le robe la dicha, la bienaventuranza. No se la robe, la ganancia que usted pueda tener. Pídale, pero pídale, dice, con fe, sin dudar, creyendo que Dios le va a dar sabiduría, porque Dios la quiere dar, dice. Entonces, eso es lo que Satanás intenta, que es algo que también ya el Señor Jesucristo nos había advertido en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Se fijan, siempre ustedes van a encontrar en la Biblia que nunca les va a decir, no tengas miedo por si llegas a sufrir. ¿Verdad que nunca van a encontrar eso en la Biblia? No, nos lo presenta como una seguridad. Como una seguridad. Vas a sufrir. ¿Okay? Pero no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel y ahí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tú sé fiel, dice, tú sé fiel hasta la muerte. Claro que principalmente este versículo se aplica para aquellos que están planeando quedarse en la gran tribulación. Entonces, que ya sepan, ¿verdad?, lo que dice aquí la palabra de Dios, pero es aplicable para nosotros también, ¿verdad?, de saber que el Señor premia cuando nosotros manejamos correctamente bien la adversidad, la prueba, la tribulación. Él la premia y dice, tú sé fiel, permanece fiel a mí y yo te voy a recompensar. Te voy a dar la corona de vida, dice. Te la voy a dar. ¿A qué se referirá por la corona de vida? Bueno, la corona de vida se refiere a dos cosas. A una dice, yo te voy a premiar y el resultado va a ser de que tú confías en mí y eres fiel en mí, en que vas a experimentar la vida abundante y feliz que yo vine a traerles aquí en esta tierra. Y también te voy a premiar con la vida en el más allá, que va a ser una vida eterna y gloriosa. Esa es la corona de vida. Eso es lo que, la recompensa que yo te voy a dar. Así dice el Señor. Ahora, tenemos siempre que tener en mente, Satanás, durante las pruebas y las tribulaciones, quiere destruirnos, quiere robarnos las bendiciones, ¿verdad? Mientras que Dios, el Señor, Él las permite que vengan hasta nuestra vida, porque Él nos quiere
fortalecer los músculos de nuestra fe para que podamos nosotros cada vez tener mayor firmeza, más firmeza ante las tentaciones, ante las pruebas, ante tribulaciones. O sea que nos lleva, con las pruebas y las tribulaciones, nos lleva al gimnasio para fortalecer la fe. Nos lleva al gimnasio para fortalecerlo. Digan, pero nosotros tenemos que responder de la manera correcta. Por eso es que Santiago escogió la palabra fiel para indicar permanencia. Dice, sé fiel, permanece, permanece fiel, permanece en lo que sabes tú que es la verdad. ¿No fue así como vivió el apóstol Pablo? ¿Sí? Porque fíjense, el apóstol Pablo en las prisiones que él estuvo, él aprovechó ahí donde él estaba para tener su ministerio de esparcir el evangelio. Y dice siempre en la Biblia que guardias se llegaron a convertir al cristianismo, que personas de alto rango en el gobierno se convirtieron, personas que llegaron a tener contacto con él, se convirtieron. Entonces, al convertirse guardias, venían y le decían, y supo él, le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Y me imagino yo que con lágrimas en sus ojos, hermano Pablo, mañana te van a ejecutar, mañana te cortan la cabeza. Y él escribió estas palabras de despedida, en 2 de Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera y me he mantenido fiel. ¿No le gustaría a usted poder decir eso? Me he mantenido fiel. Y luego en el versículo 8 dice, ahora me espera la corona merecida, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Venida gloriosa. Entonces, hermano, no debemos de temerle a las pruebas y las tribulaciones. No debemos de responder ante las pruebas y las tribulaciones usando la opción falsa de Satanás, del mundo, de mis emociones, de mi carne, porque voy a salir perdiendo espiritualmente. Es como este niño encontró un capullo que estaba ahí en la rama, ¿verdad? Y lo agarró y se lo llevó a su recámara, porque él había estudiado eso en la escuela cerca, y dijo, pues voy a esperar, ¿verdad? El proceso por el que pasa, ¿verdad? Y lo tuvo ahí en su habitación, en su recámara. Cuando llegó la primavera, vio cómo la mariposa estaba luchando para poder salir de esa prisión, de ese capullo, ¿verdad? Y se remolineaba y poco a poco estaba esforzándose por abrir el capullo, por abrir. Y él estaba viendo y viendo todo eso un día, y al siguiente día vio que todavía estaba la palomita tratando de salir. Y dijo, le voy a ayudar. Y agarró unas tijeritas y le abrió más al capullo y ¡shum! Salió la mariposa. Pero, ¿qué pasó? No pudo volar la mariposa. No pudo volar la mariposa porque, habiendo evitado toda la lucha que la mariposa tenía que tener adentro del capullo, sus alas no se desarrollaron al máximo ni se fortalecieron al máximo y no pudo volar. Así nos pasa a nosotros también, cuando no queremos pasar por lo que tenemos que pasar, para que verdaderamente podamos desarrollar una fe fuerte que nos pueda levantar como las águilas, dice la Escritura, y estar por encima de las tentaciones, de las pruebas y ser más que victoriosos. Y no queremos pasar por todo eso, lo vemos como una maldición en vez de verlos, como nos dice Santiago, tenlo por sumo gozo. Y para nosotros es una contradicción, pero para Dios es una verdad. Y que puede ser una verdad para nosotros si verdaderamente lo vivimos de esa manera. Y es por eso, hermanos, si queremos, Santiago nos dice, miren, hermanos, tengan paciencia, dice, y la constancia, o sea, ustedes manténganse constante haciendo las cosas a la manera de Dios,
y los va a llevar a un feliz término la obra. Se va a cumplir los propósitos de Dios. La obra de Dios en su vida va a llegar a un feliz término, para que sean perfectos, que como les dije quiere decir maduros espiritualmente, íntegros, de un carácter íntegro, sin que les falte nada. ¿No quieren eso para ustedes? Pues las pruebas y las tribulaciones quieren hacer eso en nuestras vidas. ¿Cómo las vamos a ver? ¿Con sumo gozo o con suma tristeza? Va a depender de nosotros, cómo veamos las cosas. ¿Se fijan el reto? ¿Verdad que no está fácil vivir? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece también, dice la Escritura. Humanamente es imposible. Si yo quiero manejar todo esto en mis propios recursos humanos y en mis propias fuerzas y en mi propia inteligencia, fracaso. Fracaso. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, por todas estas hermosas y prácticas verdades que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos ayudes a ponerlas en práctica en nuestra vida. Sabemos que sin ti nada lo podemos hacer, pero gracias porque tú siempre estás dispuesto a obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.